Bien, el 75% de los problemas de salud mental se inicia entre la adolescencia y los 24 años. En muchos casos, la presión de los estudios superiores juega en contra. Tanto así que casi el 30% de los universitarios, por ejemplo, tiene síntomas de depresión. Para hablar de este tema, de enfrentar este escenario, nos acompaña Ana Marina Briceño. Ella es psiquiatra del Centro de Adolescencia de la Clínica Alemana. ¿Cómo está? Bienvenida. Hola, buenos días. A ver, este es un fenómeno que no es solamente exclusivo de nuestra realidad país, es un fenómeno mundial. ¿Por qué? ¿Por qué en términos generales se está consolidando esto de los síntomas depresivos cada vez más masivos desde la adolescencia? Todas las situaciones en salud mental siempre las consideramos multifactoriales. No hay una causa que podamos culpar o asociar a esta situación en particular. Y si tratamos de llevar esta pregunta a un individuo en particular, encontramos aún más factores que están influyendo en esa persona específica. Dentro de esta gran cantidad de factores tenemos situaciones biológicas que no podemos descartar, genéticas incluso. Se sabe que las depresiones son enfermedades familiares que afectan a familias completas y muchas veces por muchas generaciones. Y por otro lado también tenemos factores ambientales que van desde el ambiente más cercano, la familia, por ejemplo, las interacciones familiares, cómo estas pueden afectar o no el desarrollo de estos síntomas. Y también tenemos la sociedad en su conjunto, desde las situaciones escolares, universitarias, como lo que estábamos hablando ahora, pero también el estrés de las grandes ciudades, los ruidos. Hay muchas situaciones, incluso ahora todo lo que tiene que ver con redes sociales, hay muchas situaciones que van influyendo en la salud mental de los individuos. Y también tenemos que considerar qué tanto cuidado proveemos nosotros de nuestra salud mental y de las personas que nos rodean. ¿Somos menos felices? Perdón la pregunta. Sí. Quiero aclararla y te lo pregunto así de general. Porque una muy buena pregunta. Cuando yo escucho esto, cuando veo las cifras, uno se pregunta, bueno, tenemos una sociedad más desarrollada, donde hay más acceso, donde cada vez más gente estudia, que debería ser una buena noticia. Exacto. Que antes no pasaba en Chile, era mucho menos el acceso. Y da la impresión de que son más felices los que viven con menos acceso. Da la impresión de que a veces puede vivir mucho más tranquilo, más feliz un adolescente que se cría en el campo, sin internet, sin pensar en el crédito o en tantas cosas, que el que tiene tanto acceso. Qué contradicción, ¿no? Es una buena pregunta porque nos lleva a pensar en que si necesariamente la depresión es el opuesto de la felicidad. Y la verdad es que hay varios estudios que no lo plantean tan así, porque tenemos la paradoja que cuando se hacen las encuestas de felicidad o las evaluaciones, salimos como un país bastante feliz, nosotros, Chile en particular. Entonces, las encuestas no están desacreditadas solamente en la política. Puede ser, pero en el fondo uno se encuentra como en una paradoja. Sí. Pero si es que, ¿cómo dices que eres feliz si estás con una depresión o a lo mejor o estás viviendo otra situación de salud mental? Y hay un modelo dual en eso, en que se plantea que son como dos ejes separados, un eje de la felicidad y del bienestar y otro eje de la salud mental. O sea, hay personas que pueden tener y eso está estudiado, que hay personas que pueden tener una enfermedad de salud mental grave, como por ejemplo una esquizofrenia, que a lo mejor con una mala adherencia o una mala respuesta a los tratamientos, y aún así tener un grado de felicidad mejor que el promedio. Entonces, no necesariamente son dos variables o dos ejes que van de la mano. Paralela. Exacto. Y eso es algo que es interesante y es algo relativamente nuevo, que es interesante de analizar. ¿Pero cuán preocupante es esto? Y si esto es nuevo, un fenómeno nuevo, al menos acá en Chile, porque en el fondo cuando vemos que un grupo importante de la juventud, desde la adolescencia, el 75% de los problemas de salud mental desde la adolescencia a los 24, o sea, estamos pensando en que el chileno de 5 años más, de 10 años más, va a ser un chileno absolutamente complicado. Claro, lo que pasa es que siempre está la duda cuando vemos estas cifras que tanto es lo que ahora, entre comillas, nuevo se detecta y que a lo mejor antes siempre existió y no lo estábamos viendo, porque no era un tema que nos preocupara.
Entonces, esa es una duda que Ya, esa es siempre una va a cosa estar en que antes nuestra estadística. no se A lo mejor no se visibilizaba pensaba. como hoy. Exacto, ese es un tema importante. Pero ese es un factor. Sí, pero por realmente supuesto. la generación actual está enfrentando escenarios más difíciles que antaño en esta perspectiva. Sí, sí, entiendo la pregunta. Yo creo que eso también la podemos dividir como en dos aspectos. Uno es el tema estadístico, franco, y lamentablemente las estadísticas en Chile de depresión, por ejemplo, en niños y adolescentes, hay pocos estudios y no se han logrado hacer estudios de seguimiento, en que tengamos como este mismo estudio se replicó 5 años después y entonces vamos viendo si las cifras aumentan o disminuyen. Eso por temas, y no es porque a nadie se le haya ocurrido, los temas económicos y el apoyo a la investigación en esta área también es muy bajo en términos de recursos. Entonces, no podemos decir fehacientemente, sabes que sí, van aumentando. Pero por otro lado también, si me preguntas, ¿será que los escenarios están más complejos? Podemos decir que sí, o sea, lo que hablábamos recién, la urbanización de la vida, insisto en el tema de redes sociales, que es algo que a los adolescentes les afecta bastante, porque cometemos el error, y me incluyo, muchos, de solo poner los lados buenos en las redes sociales, solo la foto feliz, y hay muchas campañas que todos sabemos que es solo una porción de lo que está realmente ocurriendo y no es la generalidad. Pero cuando alguien está con un cuadro depresivo, cuando alguien no lo está pasando bien, mirar sus redes sociales y ver que todo el mundo está feliz y yo soy, lo que siente esa persona, yo soy el único que no está en esta situación. Qué interesante lo que planteas, Ana Marina, porque da la impresión por tu reflexión y tu análisis que más allá de que los estudiantes, la juventud tenga un problema de síntomas depresivos tan masivos, más allá del escenario de estudios, está más asociado a estas cosas de la juventud o de la generación actual, de las redes sociales en este sentido, de ese exitismo, de ese estar bien, de mostrarse, de esa imagen, a tal nivel que ya hay redes sociales fundamentalmente desarrolladas para la imagen como Instagram, que están estudiando eliminar esto de que existe el corazón o el like, para no incentivar a buscar esos modelos que busquen esa premiación, ¿no? Sí. Yo creo que es complejo decir qué es más o qué es menos, qué está más asociado o menos, porque tal como decía, va a depender incluso de las personas. A lo mejor hay alguna persona que ni siquiera tiene redes sociales, Claro, pero con una gran carga genética tiene un cuadro depresivo sin duda. igual. O hay algunos que les da lo mismo, otros que les afecta más. Y hay otros que les afecta muchísimo. Pero entonces, es que me refiero al peso de los factores. Sí, y eso en es el lo que es muy sentido de difícil de decir. Es difícil, pero... Sí. Pero se podría pensar en que estos están incidiendo más en la generación porque la universidad o los estudios superiores siempre han sido exigentes. Si uno le pregunta al que estudiaba Derecho en la Chile hace 15 años, también sufrían tremendamente por esos exámenes de grado horrorosos. Te voy a interrumpir un segundo. Sí, claro. Por favor, tenemos una noticia muy buena. Estábamos conversando acerca del tema de la depresión en la adolescencia y en los estudiantes, pero queremos aprovechar que estábamos entrevistando a Ana Marina Briceño, quien es psiquiatra del Centro de Adolescencia de la Clínica Alemana, para hacer un giro también en esta entrevista que ya habíamos abordado con el tema anterior, pero para hablar de esta imprescriptibilidad. Usted como especialista de este centro que trabaja con adolescentes, ¿cuán importante es esta ley? Es una noticia, la verdad, que estábamos esperando y como profesionales y que a mí personalmente me emociona poder escucharla finalmente porque nos toca muy frecuentemente, yo diría que al menos una vez a la semana o incluso más seguido, poder ver jóvenes que han tenido, o incluso niños que han sido víctimas de abusos sexuales y conocemos de primera mano cómo este proceso para poder llegar a hacer una denuncia es un proceso sumamente largo, doloroso, pero también sabemos que el poder hacer la denuncia y que se haga justicia es algo que les va a ayudar a poder reparar los daños que han sufrido. Y por otro lado, el tiempo. Exacto, y porque ese proceso es tan largo, este tiempo es muy importante. Muchas veces los jóvenes recién a los
12, 14 años, 15 años o incluso a los 18 se dan cuenta de lo que les ocurrió de pequeño. Entonces, y ahí parte el proceso para poder elaborar la situación y poder atreverse a enfrentar a un sistema judicial que escuchábamos que va a tener modificaciones, pero que hasta el momento sigue siendo difícil. Saben que es una situación bastante expuesta y que de alguna manera se les dificulta el poder hacer esta denuncia. Pero por otro lado sabemos que el hacerlo y el que haya justicia es un factor que les ayuda a reparar los daños, y por otro lado esta denuncia también evita que la misma persona pueda seguir cometiendo abusos en terceros, niños, jóvenes. Sí. Entonces es una excelente noticia. Hemos hablado de que hoy por hoy existen más estudios, hay mayor visibilización de las cosas que pasan. Me imagino que en este caso también lo es, pero no me deja de impactar las cifras. Según Carabineros, y lo decía el presidente recién también, solo entre enero y junio de este año, 1.214 denuncias de abusos contra menores. O sea, todos los días, 7 denuncias de este tipo, cada día. Sí. Y puede ser quedar corta la cifra. O sea, el presidente decía, y esas son las cifras, que por cada persona que denuncia hay 7 que no han denunciado, o sea, hay que multiplicarlo por 7. O sea, son de verdad, lamentablemente, actos demasiado frecuentes y que dañan, y nosotros vemos cómo dañan la salud mental de las personas a largo plazo. No todas resultan igualmente dañadas, por supuesto, hay muchos otros factores, y hay personas que logran salir de eso con mucha fortaleza, y eso es maravilloso, pero no es algo que podemos como sociedad seguir permitiendo. Ana Marina, un factor que es muy potente en esta situación es que el 88% de los abusos se cometen por parte de familias, de miembros cercanos. En su experiencia como especialista, como terapeuta, de los jóvenes que llegan con este tipo de cuadros, ¿cómo se enfrenta esa determinación de asumir este dolor tan grande de una persona que quieres? O a lo mejor que ese lazo sanguíneo te frena, o sea, esa contradicción. ¿Cómo acuso a mi tío, a mi tía, a mi padre de esto? Sí. ¿Cómo se enfrenta ese cuadro? Precisamente esos son los cuadros más difíciles, más complejos, porque hay una ambivalencia. Las personas, cuando son familiares tan directos, no todo el tiempo son abusadores, o sea, también tienen tiempos de jugar, de paternidad o de ser familiares, tiempos compartidos. Entonces, genera una doble relación, un doble vínculo, que es muy doloroso y muy difícil de romper. Por eso es que es tan importante esto de que no haya límite de tiempo, porque a veces ¿cuántos años puede tardar Alguien se puede demorar, o sea, 20 años. No, hay gente que lo lleva a su tumba, que nunca lo denuncia y nunca lo habla con nadie, o a lo mejor con una persona en toda su vida. Porque lamentablemente estos delitos también generan en la víctima una sensación de vergüenza y una sensación de culpabilidad que es muy difícil de quitarle, es muy difícil de que la persona se dé cuenta de, primero, que no es culpable. Siempre de alguna manera el agresor lo hace sentir que es parte de esta interacción y que tiene algo de culpa, lo que por supuesto no es real. Y por otro lado, la vergüenza de estar en el área de la sexualidad, que es un área necesariamente privada e íntima, y que uno no quiere que esa área sea vista a la luz pública, digamos, por otras personas. Ana María, ¿se sanan estas cicatrices? Sí. ¿Se sanan? Sí. A pesar de lo rudo que es. Se sanan, se necesita mucha ayuda, se necesitan muchos procesos terapéuticos. Muchas veces hay personas que piensan que con la terapia que se hizo, no sé, a los 8 años de un niño o niña es suficiente. Y no, lo que nosotros vemos es que esa terapia a los 8 años, que a lo mejor dura 1 o 2 años, va a ayudar a solucionar el punto en ese momento, pero tal vez en la adolescencia se va a necesitar otro proceso terapéutico para ayudar precisamente en el relacionarse con el sexo opuesto. A lo mejor en la edad de crianza se va a necesitar otro apoyo terapéutico. No es que no se sane, pero la ayuda va a ser necesaria en muchos momentos. Finalmente, cuando hablamos de sanar estas cosas, en la práctica, ¿qué es sanarse de una herida así? ¿Es asumirlo,
ser capaz de levantar la mirada otra vez y seguir caminando es ser capaz de perdonar? ¿O no tiene que ver con la capacidad de perdón del agresor? Es una gran pregunta porque la palabra perdón tiene distintas connotaciones y se entiende de maneras diferentes. Cuando hay personas que dicen yo no perdono, tiene muchas veces que ver con yo no voy a volver a tener una relación con esta persona. Y la verdad es que nadie espera que una víctima tenga una relación y siga siendo familiar, una relación familiar con alguien que lo agredió. Eso no es el perdón desde el punto de vista técnico. Cuando hablamos de perdón y que sería una meta que no todos logran y que no es algo que uno diga necesitas esto para vivir. Puede que alguien para sanarte. Puede que alguien no lo logre y es sumamente válido. Pero uno intenta ayudarlos en ese proceso, pero el proceso del perdón tiene que ver con evitar el sentir rabia y odio por la persona. O sea, es más bien algo personal en términos de la emoción que me genera este agresor. Y si es posible, con mucho apoyo, insisto, no es algo que se tiene que hacer solo porque alguien diga tienes que perdonar. A veces queremos si lo comparar en el fondo es ayudarlos a que la cicatriz selle y que no siga sangrando eternamente. Y que sea una cicatriz, y ese es un símbolo bien bonito, que sea una cicatriz que yo tal vez cada cierto tiempo pueda mirarla y pueda decir, sí, tengo esta cicatriz, esto me ocurrió. Es parte de mi vida, es parte de mi historia, pero está cerrada, no duele, no tengo rabia ni odio contra esa persona. Tampoco la hago parte de mi vida y eso yo creo que nadie espera que la persona siga siendo parte de la vida de la víctima. Pero estas emociones de rabia y odio, ¿por qué queremos sanarlas? Porque le hacen daño a la persona que las siente. Entonces, el poder ayudar en ese proceso y poder pedir ayuda para lograr esto es algo que ayuda a sanar y a llevar una mejor vida, finalmente. Muchísimas gracias, Ana María Briceño, por acompañarnos esta mañana para hablar de, finalmente, dos temáticas súper importantes. Podríamos dedicar horas a esto, pero ese punto de vista siempre es válido de extenderlo, ¿no?, a toda la gente. Muchas gracias por estar acá. Gracias, Gonzalo, muy buen por la día. invitación.